7:02 de la mañana, hora de Venezuela. Me complace dar la bienvenida en estudio a John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos, director de la consultora Polity, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. John, gracias por aceptar nuestra invitación. Eduardo, encantado y muchas gracias a ti por tu gentileza. Mira, porque tú tienes 2 tazas de café, pero ese privilegio no lo entiendo. Bueno, yo. porque uno es para el agua y otro para el café, así es simple. Una es con agua. Yo decía, oye, 2 tazas de café, Una vale. con agua y otra con café. VIP. Mira, John, tú nos vienes hablando desde hace tiempo de la necesidad de ir a una estrategia simultánea en varios escenarios. Tú los llamas tableros. Sí. Pero a estas alturas hay mucha frustración en la gente que siente que de repente no están claros cuáles son esos tableros, si esos tableros están siendo ocupados, si esos tableros han cambiado, si se han renovado, pero particularmente eso, si los actores de la política están dedicados a esos tableros. ¿Qué podrías decir tú? Bueno, Eduardo, vamos a simplificar esta conversación para nuestra audiencia porque estos son temas, primero, complejos y segundo, delicados. Los temas de estrategia son delicados. Estrategia es adecuación de medios afines. Adecuación de medios afines. Por estos tiempos me gusta repetir la idea de que una cosa son los principios y otra cosa son las estrategias y la gente a veces los confunde. De hecho, incluso si usted tiene una visión ético-política, usted necesita examinar las opciones estratégicas por intermedio de las cuales se realizarían los valores, digamos, que usted defiende. Y no siempre la oposición, para decirlo con elegancia, no siempre ha sido asertiva en producir una adecuación correcta, diría mejor, de medios afines. Así que, ¿cuáles son los tableros esenciales en los cuales se desarrolla la disputa entre gobierno y oposición? Algunos tableros remiten naturalmente a la movilización social, es decir, que los tableros naturales de esta dimensión de análisis son, evidentemente, las manifestaciones masivas de calle, pero también cualquier otro tipo de movilización social. Movilización en lo esencial, Eduardo, es activación y articulación de sectores sociales para la acción colectiva, Ningún cambio político, ningún cambio de régimen político de que yo tenga uso de razón se ha podido producir solo por obra de la acción individual de algunos pocos grupos. Algún tipo de acción colectiva ha mediado para que eso tuviera lugar. Así que otro tipo de tableros tiene que ver con los poderes públicos. El TSJ, el Parlamento, la Presidencia, la Fiscalía, la Defensoría, los espacios propiamente estadales, las gobernaciones, los municipales, el caso de las alcaldías. Pero no solo el Poder Ejecutivo estatal y local, sino también, obviamente, los espacios legislativos, el Consejo Legislativo Estatal, el Consejo Municipal. Otro tipo de espacio tiene que ver con, por ejemplo, la opinión pública internacional, es decir, los factores internacionales. La opinión pública internacional, cómo se comportan organismos multilaterales, cómo se comporta el gobierno en ellos, cómo se comporta la oposición en ellos, parlamentos de otros países, poder ejecutivo de otros países, es decir, todo lo que tiene que ver con factores internacionales. Y obviamente hay otro tipo de factores que son factores de poder que asisten, que le dan soporte a quienes gobiernan, en lo esencial a quienes toman decisiones. Es decir, sectores de las Fuerzas Armadas. Es un error, en mi opinión, decir que toda la Fuerza Armada respalda a un conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales que están en marcha. En mi opinión, es un error, es un sector de la Fuerza Armada que lo respalda. Y obviamente otro conjunto de factores, algunos económicos, otros sindicales, otros internacionales. Son los socios, vamos a decir así, de la llamada coalición dominante. Así que para mí lo vital a la hora de pensar en una estrategia opositora es lo siguiente. Durante mucho tiempo, especialmente en los últimos 5 años, se ha insistido mucho en la presión externa. Y es cierto que en buena parte de los casos de transiciones a la democracia ha habido, en efecto, presión externa. Pero conforme a la investigación que yo he hecho durante 8 años consecutivos ya, 8 años, resulta que los factores decisivos que precipitan el inicio de una transición a la democracia son factores domésticos. Son factores domésticos, factores de política doméstica. Es
decir, en 83 de 102 casos que yo he examinado, los factores domésticos fueron realmente los disparadores del inicio de la transición. ¿Y qué factores fueron esos? En lo esencial, la capacidad de la oposición primero para articularse, coordinarse estratégicamente. Estamos hablando no solo de los partidos de oposición, sino también de los sectores de la sociedad civil que aspiraban a una democratización en esos países. Y segundo, obviamente, además de su capacidad para articularse, coordinarse, su capacidad para movilizarse. Y la movilización tiene diversas expresiones. Repito, no solo las manifestaciones de calle, sino también expresiones políticas propiamente, entre ellas, no exclusivamente, entre ellas las elecciones. Y esto nos lleva a un debate que se ha dado mucho en Venezuela y que se ha dado también en muchos otros países que no tienen regímenes democráticos, que tienen otro tipo de regímenes políticos. ¿Cuál es la utilidad de las elecciones en regímenes autoritarios? ¿Cuál es? Es decir, en aquellos en donde no se respetan por entero garantías procedimentales propias de la democracia. La democracia necesita, Eduardo, para ser satisfecha, mínimamente, 9 garantías procedimentales. Esta es una opinión personal que no tiene por qué comprometer a la emisora ni a los canales que asisten a este programa. Mi opinión personal. Aquí me apoyo en un artículo de la Constitución venezolana, la Constitución del 99, que consagra el respeto a la libertad de pensamiento, expresión y opinión. Bueno, voy a ejercer ese derecho que está consagrado constitucionalmente, mi derecho a pensar y a opinar. En Venezuela han sido violadas 8 de esas 9 garantías procedimentales mínimas que dan lugar a hablar, a calificar a un régimen político como democrático. 8 han sido violadas, 8 de 9. Así que para mí es bastante claro el tipo de régimen político que tenemos. Régimen, por cierto, es una expresión que en ciencias políticas es neutra. Significa conjunto de reglas de juego formales y prácticas informales que definen quiénes y cómo toman decisiones colectivamente vinculantes. Así que definen quiénes son las autoridades. Quiénes son las autoridades con la capacidad, con la facultad para tomar decisiones que deban ser respetadas, que deban ser consentidas por la colectividad. Eso es lo que significa la expresión régimen político, que no tiene nada de, digamos, no es nada propagandística, pues, más bien muy técnica, diría. Así que las elecciones son un instrumento, del mismo modo que la movilización social, son un instrumento para, en primer lugar, obviamente, activar a sectores sociales y, sobre todo, este es el punto a donde quiero llegar, facilitar la formación de una fuente de presión interna. Si no hay una fuente de presión interna, si un sector importante de la sociedad que se movilice, digamos, en demanda de la restitución de garantías que conducirían a una democratización, si eso no existe puertas adentro, la presión externa no puede hacer milagros. John, disculpa la interrupción, pero a propósito de la movilización de calle, bueno, venimos en pandemia, Sí. en cuarentena, todo el mundo encerrado, por supuesto la gente ya se reactivó, se dice que la gente está dedicada a intentar recuperar el tiempo que estuvo guardada, hay una profunda crisis económica. ¿Cómo se puede dar esa movilización? ¿Qué tiene que pasar? Porque además, en la revisión de las estrategias posibles en la oposición, hay un tiempo marcado, que es el 2014. 24. ¿Qué dije? 2014, perdón. Sí, 2020. ya pasó. Exacto. que es el 2020, gracias por la corrección. No te preocupes. Que es el 2024, John. Sí. Entonces, no es por ser, como digo yo, simplista y llevar todo el análisis del futuro a un proceso electoral, pero eso es muy importante. Pero es un hito y el crítico, tiempo va claro. pasando, es un hito crítico. Claro. Entonces, ¿cómo ves tú la viabilidad de un ajuste, de una determinación estratégica basada en la movilización de calle tal como están las cosas? Fíjate tú que el gobierno dice, miren señores, si aquí pensamos en México o cualquier otro lugar para una mesa de diálogo, entiendan que esto cambió, hay que reformatearlo. Ahora estamos en paz. Bueno, claro, la paz caliente, diría alguien por allí, para de vuelta ser elegante. Pero a ver, Eduardo, hay un importante libro de un estudioso que tiene más de 40, 45 años investigando la acción colectiva y en particular la protesta, Bert Klandermans. El libro se llama La psicología social de la protesta. Tú preguntas cómo estimular una nueva movilización social. Si examinamos lo que ocurrió en 2014 y 2017 en Venezuela, si lo examinamos con la mayor objetividad y frialdad analítica posible, nos daremos cuenta que sectores de oposición cometieron errores en ambas fechas. Yo no estoy discutiendo la buena voluntad
de sectores de la población, incluyendo los partidos de oposición. No estoy discutiendo esto. En efecto, le atribuyo buena voluntad a algunos actores. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero para esta lucha hace falta más que buena voluntad. Hace falta conocimiento, técnica y ciencia aplicada. Conocimiento. Cuando tú analizas las razones por las cuales Clanderman pronostica las perspectivas futuras, favorables o no, de un proceso de movilización, te encuentras con 3 factores. Primero, una movilización puede tender a ser cada vez más masiva y a estimular una participación cada vez más masiva por parte de sectores de la sociedad si, primer factor, si los convocantes tienen credibilidad, tienen lo que se conoce como reputación y estima, ¿eh? Es decir, tienen buena imagen en lo esencial, si son convocantes creíbles, son convocantes confiables. Sí, esto por lo regular es el resultado de, vamos, una trayectoria, es decir, la credibilidad es un asunto que cuesta esfuerzo. Y que se puede perder de un momento Y a que otro. se puede perder de un momento a otro por un error, por Sí. un evento sobrevenido, a veces coyunturas críticas, someten a los líderes a presiones. El segundo elemento del que hablaba Clanderman es que la definición de metas factibles es muy importante para los procesos de movilización, especialmente cuando se inician. Metas factibles. Si usted promete, no, bueno, es que se va a producir el cambio de régimen político con esta movilización, eso no es cierto. Eso no es cierto. Es decir, los procesos de movilización en su gran mayoría están destinados a producir reformas y por lo regular parciales. Pero esas reformas parciales le permiten a sectores de la sociedad avanzar. Si una movilización social produce una restitución de garantías, así sea parcial, eso es un avance, eso es una conquista. Bueno, en Venezuela, como estamos acostumbrados hace mucho tiempo al blanco y negro y al todo o nada, se aspira a que cualquier variable sea capaz de producir un cambio rotundo, manifiesto, total, del conjunto de reglas de juego formales y las Inmediato. prácticas inmediato y de las prácticas informales que deciden, como he dicho, que deciden quiénes y cómo toman decisiones. Así que el segundo elemento de la ecuación de Clanderman es muy importante, la definición de metas factibles. Si la gente percibe que las metas que se proponen no son factibles, tiende a no asistir a la movilización, Eduardo. John, disculpa la interrupción. ¿Qué frase acabas de soltar? ¿El blanco o negro o el todo o nada? Importantísimo para aproximarnos a un análisis. Tengo que hacer una pausa. Adelante. Te propongo que en la próxima parte, sobre la base del análisis que haces sobre este libro del autor Clanderman, Sí. nos hables. Primero, nos hables si entre los requisitos está la necesidad de la unidad de los convocantes, por ejemplo, si eso se toca y si no, ¿cuál es tu opinión? Porque muchos dicen que sin unidad en la oposición o en las oposiciones difícilmente se puede dar una estrategia constructiva con resultados. Pero hay otro tema con respecto a la influencia de la opinión pública internacional o de la acción internacional. Fíjate toda la reacción que levantó la famosa carta a Biden por parte de algunos venezolanos referida a las sanciones, porque ahí están las sanciones, por ejemplo. Quisiera saber qué piensas tú sobre esa variable. ¿Cómo no? Amigos, regresaremos con John Magdaleno. 7:19. John, en medio de las estrategias posibles para la oposición, ¿qué significación tiene en este momento las sanciones? Porque alguien pudiera decir, bueno, mira, una fortaleza, entre comillas, de la oposición en este momento son las sanciones. Una debilidad, la falta de capacidad para construir unidad. ¿Cómo ves tú esos dos puntos que te estoy colocando? Sí. Antes de responderle, Eduardo, me había quedado pendiente un tercer elemento de la ecuación de Clanderman. Disculpa. Sí, lo recapitulo muy rápidamente para aprovechar el tiempo. Primero, la definición de metas factibles. Segundo, que los convocantes de un proceso de movilización tengan credibilidad, capacidad de convocatoria. Y el tercero, que el cálculo de costos y de beneficios asociado a la participación en una acción colectiva deje un saldo favorable, es decir, deje beneficios. Si el costo que yo voy a pagar por la participación en una acción colectiva es un riesgo real a mi integridad física, evidentemente no participo. Por eso es que las manifestaciones realmente masivas tienen que ser no violentas. No violentas, porque de lo contrario no son masivas, Eduardo.
Tan pronto una convocatoria, una movilización se vuelve violenta, deja de ser masiva, la gente se va. Entonces, este fue uno de los errores que se comete en 2017, por ejemplo. ¿Sí? Pero es que acaso la pasividad o la pacificidad, ¿cómo se dice? O lo pacífico de una concentración depende solo de los convocantes y de quienes se integren a esa movilización, en este caso de la oposición. En la primera etapa sí. En la primera etapa sí. Voy a decir una cosa incómoda, pero hay verdades que hay que empezar a decir. Se tiene registro de que en 2017 hubo algunos manifestantes que provocaron a cuerpos de seguridad del Estado. Sí. La respuesta es sí. La no violencia, si se utiliza como estrategia, tiene que ser disciplinada. Es decir, requiere, demanda disciplina de parte de quienes convocan y de parte de quienes asisten a la manifestación. Evidentemente, los cuerpos de seguridad reprimen, pero la movilización social, entre otros objetivos, tiene el de elevar el costo de la represión. Por tanto, usted no puede provocar a los cuerpos de seguridad del Estado. Y lo digo con conocimiento de causa. Entonces, vamos, si se va a utilizar la estrategia de la no violencia activa, la estrategia, no táctica, estrategia, se requiere mucha disciplina de parte de los convocantes y de parte de los manifestantes. Entonces, Eduardo, cuando uno examina la historia de los 23 años en Venezuela, tú empiezas a conseguir muchos errores. Pues es que aquí se ha llegado a decir, es que aquí lo hemos intentado de todo. Está muy bien, deténgase allí un momento, piense conmigo, pensemos. Todo lo que se ha hecho ha estado bien. Todo lo que se ha hecho ha sido correcto estratégicamente. Ha sido correcto estratégicamente. Ha sido preciso. Ha sido impecable. No ha habido errores acaso. Entonces no me diga que todo lo que se ha intentado ha sido suficiente. No me lo diga latentemente, porque muchas de las cosas que se han intentado han sido equivocadas. Así que paso a tu pregunta. El papel de las sanciones y el papel de la coordinación estratégica de la oposición. Eduardo, en el mundo hay más de 45 países sancionados. Por lo menos una investigación, una revisión que yo hice hasta 2010, tengo que actualizarla. Hay más de 45 países sancionados. Bien por la Organización de Naciones Unidas, bien por los Estados Unidos, bien por la Unión Europea. Esos son los tres principales actores internacionales que sancionan. ¿Cuántos de esos actores sancionados, algunos tienen sanciones de 2 o de 3? Es decir, por ejemplo, Sudán del Sur tiene sanciones de los 3, de la ONU, de la Unión Europea y de los Estados Unidos. ¿Cuántos de esos países sancionados han experimentado una democratización gracias fundamentalmente a las sanciones? Me interesa privilegiar no solo el hecho de que las sanciones estuvieron presentes previo al proceso de democratización, sino que jugaron un rol activo, relevante en la formación de condiciones necesarias para una transición. En ninguno, Eduardo. En ningún caso de que yo tenga conocimiento, las sanciones fueron la variable disparadora. Yo puedo entender que las sanciones son un instrumento de la diplomacia coercitiva para forzar a gobiernos de determinados países a cumplir las normas internacionales porque en efecto las incumplen. Yo puedo entender eso. Ahora, ¿cuál es el punto que vale la pena que discutamos públicamente sobre las sanciones? El punto es, las sanciones están pensadas para debilitar las capacidades estatales de esos regímenes políticos que violan normas internacionales. Pero procurando debilitar las capacidades estatales, dependiendo de la naturaleza de las sanciones, obviamente me estoy refiriendo a sanciones económicas. Yo no tengo ningún reparo frente a las sanciones a funcionarios públicos. No tengo ninguna discusión sobre el particular. Si son funcionarios involucrados en delitos de corrupción, otro tipo de actividades ilícitas, violaciones severas de derechos humanos o violaciones del tipo que sea de los derechos humanos, obviamente las sanciones están bien dadas. Lo que estoy discutiendo aquí son las sanciones económicas, financieras, comerciales, petroleras. Eso es lo que estoy discutiendo. Y desde una perspectiva comparada, no solo remitiéndome al caso venezolano. Así que buscando debilitar capacidades estatales, hay muchos casos en los cuales las sanciones han debilitado las capacidades de los sectores de la sociedad que luchan contra los regímenes autoritarios en el mundo. Entonces, es hora de poner este debate en perspectiva, porque le puedo mencionar una lista larga de casos en los cuales, procurando debilitar capacidades estatales, también se debilitaron a los sectores que le hacían frente al régimen autoritario en muchos países. En muchos. Digamos, basta voltear la mirada sobre el caso de Cuba para saber cuál ha sido la eficacia real en términos de cambio de régimen político. Ahora, John, en razón de los 3 minutos que me quedan, no?
el otro tema, la unidad. ¿Es una quimera Bueno, en la oposición? Bueno, es una variable muy importante, la articulación o la coordinación estratégica, más que unidad, diría yo, más que unidad. La articulación o la coordinación estratégica, para decirlo comunicacionalmente fácil, la coordinación. Porque a propósito de una movilización, vamos, la unidad de toda la oposición puede que no sume a la hora de convocar. Sí, porque hay actores que tendrán buena, digamos, buena imagen y actores que tendrán mala imagen. Entonces esa unidad le sirve, bueno, tiene sus bemoles de vuelta para ser elegante. Lo que se requiere es coordinación estratégica. Es decir, lo que se requiere es entender, en el caso venezolano, ahora sí me refiero al caso venezolano, entender primero que se requiere reconstruir una fuente de presión interna. Una fuente de presión interna. Que los factores externos no son suficientes para promover el conjunto de garantías y condiciones que se requieren, vamos, de antemano, que se requieren para facilitar una transición. Segundo, que sí, la coordinación entre los factores, los partidos y sectores de la sociedad civil es vital, porque de la coordinación depende, vamos, si están dispuestos a asumir los costos y riesgos que supone cualquier modalidad de transición. Esa es otra fantasía que hay en Venezuela. La idea de que hay alguna modalidad que supondrá un paso suave, lento, digamos, sin mayores traumas ni fricciones, a la democracia. No, toda transición impone y amerita costos y riesgos. La pregunta es cuáles son los que estamos dispuestos a asumir para que la transición tenga lugar. Y tercero, y cierro con esto. Nadie dice que los partidos deban pensar igual o que no deban tener desacuerdos, incluso en materia estratégica. Coordinación requiere que sean capaces de establecer mecanismos y reglas de juego para tramitar, metabolizar, vamos, y finalmente procesar esas diferencias, que las puedan procesar, que puedan llegar a una estrategia conjunta de lucha. No es que dejen de tener diferencias, que las puedan metabolizar como parte de un cuerpo colegiado un poco más, digamos, disciplinado que lo que hasta la fecha ha sido. La oposición ha tenido momentos, digamos, muy interesantes, muy importantes a lo largo de estos 23 años, en donde ha habido capacidad de acuerdo y de disciplina estratégica. Bueno, de cara al 24, que es una de tus preguntas, eso es vital. Eso es vital. ¿Tendrían que ir con una candidatura única o es posible ganar con más de una candidatura? Bueno, Eduardo, fíjate, yo siempre he creído en las primarias como un mecanismo de selección de esa candidatura o de las candidaturas en general para participar, para competir. Creo que hay mucha evidencia empírica que demuestra que las primarias legitiman social y políticamente un candidato. Y por cierto, su potencial electoral crece después de la primaria, lo puedo probar con mucha facilidad, en varios casos concretos. Ahora, si se celebra una primaria en Venezuela, no es para elegir un candidato, es para elegir 3, 4, 5, porque cualquiera de esos candidatos, en el orden de prelación en que la votación lo sugiera, cualquiera de esos candidatos puede ser inhabilitado de cara al 24. Entonces la primaria, en mi opinión, es un mecanismo para seleccionar varios candidatos. Y aún así me puedo plantear el escenario, ¿y qué pasa si esos también son inhabilitados? Bueno, tiene que haber una o dos candidaturas aparte de consenso para esa eventualidad que sean las que tengan mayor opción de competir. Bueno, John, muchísimas gracias por A estos tu orden minutos. siempre, Eduardo, y de la audiencia. Siempre son insuficientes para el interés que genera tu análisis. Un gran abrazo, A hasta la orden pronto. siempre, que estés bien. Amigos, John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas, especialista en análisis de datos. Volveremos.